Muy buenos días, Costa Rica, Universidad Técnica Nacional. Estamos en nuestra última sesión del ciclo de conferencias y asesoría con respecto a el proyecto que tenemos con ustedes. Muy bien, pues se encuentra conmigo el doctor Sergio Montero y una servidora para hacer los comentarios con respecto a la elaboración y desarrollo de los trabajos que están ustedes haciendo. Estamos esperando a ver si ya empiezan los colegas a conectarse y damos unos segundos. Saludos. Sí, claro, buenos días. Un placer nuevamente tener la oportunidad de conversar con ustedes. Entonces, pues vamos a platicar sobre los proyectos en lo general, así que espero que se puedan ya conectar los demás compañeros. Por lo pronto, le damos también un saludo a Patricia Calvo, ¿no? Buenos días, buenos días. Buenos días. Y pues, por lo pronto, en lo que se van sumando, también saludar a Víctor, ¿no? Víctor Torres, sí, que ya también se incorporó, y así ojalá que vayamos viendo cómo se van sumando todos los demás colegas, ¿sí? Y pues sí es desde luego muy importante pues recordar. Bueno, una buena parte, ¿no? Para iniciar los comentarios. Si quieres comentar alguna otra cosa. No, bueno, pues simplemente pues decirles que pues todo va marchando conforme lo que se ha planeado, desde luego con los ajustes que se van presentando de acuerdo con las inquietudes que cada uno de ustedes presenta y sobre todo también por la cuestión de las mismas percepciones, ¿no? Saludamos también ya a Silvia Martínez, a Carlos Manuel Obando, que ya también ya se incorporaron, entonces creo que ya, pues en buena medida ya se están completando todos aquellos que están convocados para esta charla. Y les decía yo que básicamente pues una cuestión también como muy importante en todo esto como seres humanos es que podamos nosotros también manejar nuestra angustia o nuestra ansiedad ante una situación que todavía en algunas partes es como desconocida. Y desde luego pues un proyecto de esta magnitud como la que ustedes han emprendido y que nos han también dado la oportunidad de compartir, pues no es poca cosa, pero van respondiendo muy bien. Y recordar simplemente también que lo que se pidió, pues no es tanto como un trabajo así de investigación con todo ese rigor que se requiere, sino más bien un plan de trabajo que sí requiere también obtener datos sobre las cuestiones más importantes, que son dos cuestiones fundamentales que vamos a tener muy claras. Por ejemplo, una sobre en qué consiste la problemática. Recordemos que, por ejemplo, si consideramos a una organización como un individuo, pues siempre hay que ver, una de las cuestiones básicas es saber en qué condiciones está ese individuo, ¿verdad? Saludamos también a Angie Varela, también a Alexander Rodríguez, a Ninfa Alvarenga, que ya también se incorporaron. Entonces, pues ahorita dicen, no, pues poco a poco, ¿no? Se va reuniendo toda este equipo. Gracias a Andrea también, Andrea Rodríguez Quesada, por incorporarse.
y a Fer Beclo también, ¿no? A todos ustedes, un abrazo muy cariñoso, muy fraterno, y pues vamos a ver si la doctora ya tiene algo también que decirnos para que podamos iniciar tal vez ya la sesión. Bueno, fundamentalmente Carlos nos había pedido que diéramos unos minutitos para que de alguna manera se conectaran todos los demás. Entonces, pues, insisto que esperemos el cuide de Carlos Manuel. En cuanto nos diga ya, adelante, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de ir comentando todos los trabajos. Sí, yo por lo pronto, ahorita con esto de que dice la doctora que nos dé el quid, me hizo recordar dos situaciones. Una, cuando estaba yo en la secundaria y participaba yo, por ejemplo, en las carreras, y que decían, sus listos, marcas, estamos esperando el fuera. El fuera. Y otra, bueno, pues cuando estaba yo también ya en la universidad estudiando la licenciatura de comunicación, bueno, pues cuando entramos tengamos nuestras clases de televisión y que después ya las vimos concretadas también cuando tuve la oportunidad de trabajar en estos medios, tanto de radio como de televisión, que siempre estábamos esperando el cue, ¿no? O sea, para dar la entrada. Y ya sabes, es que, por ejemplo, televisión es una gran tirana, lo mismo que radio, porque es así, no nos pide mucho tiempo para entender las contingencias, ¿no? Pues también ya tenemos a Edgar Alfredo García, a Francisco Homero Aguirre, ¿no? Y pues así, poco a poco, pero eso es lo importante también, ¿no? Como la gotita de agua que va cayendo poco a poco, pero que es capaz de taladrar hasta la roca más dura. Entonces, y sin esa gotita, el mar no tendría el mismo tamaño. Esa es una frase hermosísima de la Madre Teresa de Calcuta. Así es. Que siempre, cuando tenemos la oportunidad, porque queremos también compartir. Pues también Su Chávez, ¿no? Nos da los buenos días, ya también se ha incorporado. Y también ya Carlos Manuel Obando ha dado el cue. Así que en sus listos, marcas, fuera. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, comenzamos. Ok. Bueno, dentro del proyecto que hemos tenido, precisamente ustedes han prácticamente dividido en 6 grandes rubros todo lo que es el plan estratégico, y que son los rubros que efectivamente empezaron a inquietar desde los primeros ejercicios que hicimos. El de profesionalización, el de presupuesto y sostenibilidad financiera, la oferta académica, la integralidad de procesos, la cultura, la identidad y la integración con el posicionamiento, y la articulación con sectores de interés. Vamos a darles 2 observaciones en general a todos los equipos y después iríamos dando cada uno de los equipos algunos comentarios generales. Primero, bueno, pues queremos decirles que nos da muchísimo gusto y los felicitamos porque nos gustó cómo están abordando los temas y además creo que van bastante bien encaminados. Entonces, en ese sentido, la precisión de los temas, más los elementos que ustedes están ya abordando, pues nos han gustado mucho cómo se está manejando. El otro punto es que encontramos en uno de los temas, en el de integralidad de procesos, que este tema podría ser el tema paraguas. ¿Por qué? Porque este segundo punto que no debemos descuidar como equipos es que tengan una integración coherente, sistemática entre todos, que no se vean temas separados, sino que respondan a una sola estructura, a una sistematización. Y creo que el tema paraguas podría ser el de integralidad de procesos, ¿no?
en donde a lo largo de los demás no se, digamos, no se dispersen, ¿sí? Bien, entonces iríamos ahora tema por tema. El grupo de profesionalización institucional, ¿sí? Hizo un buen objetivo, diseñar el plan prospectivo al año 2040. Nos gustó la fecha, el 2040, es fundamental, efectivamente, en función de la profesionalización de la universidad técnica. Y en los objetivos específicos solamente les recordamos que el objetivo 3 va a ser el mismo que el objetivo general, así es que puede excluirse el objetivo 3. En cuestión de la justificación está pues bastante bien, se puede hacer de una manera como exposición, no solamente como puntos específicos, sino en qué medida los beneficiarios se van a beneficiar. ¿A qué quiero llegar? Digamos, en qué porcentajes, inclusive hablar de porcentajes, inclusive hablar de los tipos de beneficios específicos que se van a tener y cómo se va a utilizar los recursos de la tecnología educativa, cuál va a ser la pertinencia de la oferta académica, conceptos, eficiencia y eficacia. O sea, mayor explicación, una exposición con respecto a la justificación, aquí es muy importante. Y desde luego, bueno, estamos entendiendo que esta profesionalización tiene que ver mucho con una formación de profesores de calidad, que es clave también. Cuando ustedes dicen el problema, puntos por desarrollar, que han convertido nuestra situación en insatisfactoria y la tenemos que cambiar a satisfactoria, ustedes ponen una serie de puntos: cuarta revolución industrial, globalización, problemas del país, brecha entre oferta académica y demanda laboral, reformas del sector educativo, la innovación y las debilidades de la universidad, que ya de carácter específico. Estos puntos específicamente son la diagnosis y se pueden poner en un esquema en donde ustedes visualicen de una sola ojeada este tipo de problemática. Con eso bastaría. Con respecto al marco teórico, ustedes recordarán que cuando vimos esta parte, dijimos, cuando es un proyecto, el marco teórico es básicamente conceptual. No se meten teorías todavía, no se meten corrientes de pensamiento ni autores. Es estrictamente conceptos. ¿Qué voy a entender por qué cosa? Porque esto nos va a ayudar a que todo el público que revise un documento de estos se dé cuenta de qué están ustedes hablando. Cuando yo hablo de profesionalización, ¿a qué me refiero? Y cuando le pongo los adjetivos de institucional, académica o administrativa, también tengo que definir a qué me estoy refiriendo con cada uno de los conceptos. Así es que esto es general para todos los equipos. Es un marco teórico estrictamente de conceptos que ustedes tienen que definir para efectos de su propio plan, ¿sí? No necesariamente tienen que consultar autores o manejarse con diferentes autores, sistemas de pensamiento, teorías. ¿Por qué? Porque habrá conceptos que no estén contemplados en algunas teorías o autores y que estrictamente sirvan para definir lo que ustedes quieren en su plan. En otras palabras, estaríamos diciendo básicamente que de lo que aquí se trata es que ustedes asuman una postura y que utilicen prácticamente ya los conceptos y las categorías de manera operacional, si es el caso, en donde ustedes ya llevaron a cabo una apropiación de cómo están entendiendo estos conceptos para aplicarlos a su trabajo. Muy bien. Y también este mismo trabajo, ustedes sugieren para la diagnosis realizar una espina de pescado. Nosotros les sugeriríamos más que nada esta visión a través de un esquema
en donde pudiera haber diferentes círculos. Un primer conjunto de variables directamente vinculado con la universidad es el que ustedes ponen como 5 variables a considerar para los escenarios. Entonces, ahí están 5 variables en el primer círculo que estaría hablándonos de la diagnosis. Y el segundo círculo o tercer círculo, depende dónde ubiquen los problemas de fuera, es el que ustedes mismos también ya han puesto en la problemática. Si efectivamente todavía pueden hacer una revisión, yo les sugeriría todavía muy rápida para ver qué áreas de priorización de formación de académicos hay, la inducción para los nuevos funcionarios, el plan de capacitación de la UTN y el manual de puestos van a ser parte, inclusive, lo que ustedes descubran de esa diagnosis, que también la pueden plantear en un primero o segundo círculo. Y entonces, de una sola ojeada, ustedes van a tener cuáles son los problemas básicos que tendríamos que resolver y entonces qué escenarios hemos sugerido y insistiremos, bastaría con 2, el escenario plausible y el escenario catastrófico. ¿Qué escenarios nos esperan si las cosas tuvieran que seguir como están o si nosotros no queremos que pasen? Queremos que esa situación insatisfactoria pase a satisfactoria. Entonces, el escenario plausible es lo que nos va a decir, pero tomen en cuenta el catastrófico por aquello de que a lo mejor dentro de los elementos de la diagnosis habrá cosas que no podamos superar. Y claro, desde luego, lo fundamental también será la estrategia. Cómo aterrizamos para que se concrete lo que estamos precisamente tratando de trabajar. Entonces, dice Carlos que si el tema del marco conceptual es válido para los ejercicios o análisis prospectivos en general o para otros niveles de trabajo, si aplica un marco teórico tradicional. Desde luego, el doctor les decía al empezar que efectivamente no estamos haciendo un trabajo de investigación de profundidad y de prácticamente con el rigor científico que nos piden para otros, pero sí es fundamental en todo plan de trabajo, y entendemos que nuestro plan estratégico es un plan todavía, que hagamos una definición de conceptos, ¿sí? Entonces, efectivamente, se puede trabajar. Ahora, si ustedes quieren ampliar, digamos, esto, pues, un plan lo pueden ampliar en la extensión que ustedes quieran. Pueden ampliarlo desde hacerlo muy ejecutivo, como debiera ser realmente el plan, para que lo puedan leer, lo puedan analizar, se pueda discutir y pueda llegar a todo tipo de público, ¿sí? O lo pueden hacerlo tan largo como lo quieran. Y entonces ahí ya entraría efectivamente ya la parte del marco teórico tradicional, ¿no? Autores, sistemas de pensamiento, teorías, etcétera, ¿no? Pero en este momento, acuérdense que también estamos pasando, lo platicamos, por un proceso, y la perspectiva lo dice, de desestructuración, de reestructuración y de construcción de nuevos conceptos. Entonces, ceñirnos a los marcos teóricos tradicionales a veces es una camisa de fuerza que no es propia, digamos, para un pensamiento crítico y prospectivo. Porque acuérdense que hemos hablado mucho de creatividad y de imaginación. Y entonces, si nosotros nos ceñimos a un tipo tradicional de formas de hacer las cosas, no vamos a salir de ese esquema, ¿no? Entonces, sí, adelante. No, aquí les digo, es muy importante. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que la quiero compartir en esta ocasión con ustedes, que seguramente a lo mejor en algún momento dado se las mencioné, que es básicamente también atrapados en los conceptos.
¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos atrapados también en conceptos, pero ¿qué conceptos? Y esos conceptos, ¿qué implicación tienen? Pues tiene lo que les decíamos, si estamos acostumbrados, digamos, a pensar de una manera tradicional, pues es que estamos utilizando esos conceptos y esas categorías tradicionales que pertenecieron a una realidad determinada de acuerdo con unos autores en un contexto histórico determinado. Ahora, aquí de lo que se trata es que se tenga una mayor libertad para que sin dejar a un lado, no, para tratar de tener el síndrome de Génesis y pensar que ahora nosotros vamos a descubrir el universo, en absoluto. De lo que se trata simplemente es que nosotros tengamos una mayor claridad y que ésta sea especificada de cómo vamos a utilizar y cómo estamos entendiendo básicamente nosotros esa problemática a la que pretendemos también ofrecer soluciones, no simplemente salidas, pero soluciones que son de largo plazo. Entonces aquí la cuestión así, por ejemplo, de la hipótesis y de comprobarla nada más en un determinado tiempo, en situaciones tan complejas, pues sí, requiere, por ejemplo, que tengamos nosotros un mayor grado de flexibilidad sin perder fundamentos básicos. Esto es bastante también delicado, ¿no? Porque alguien podría pensar que se está dejando a un lado el rigor metodológico. De ninguna manera, ¿no? Pero lo que sí se está dando es, se está privilegiando más, por ejemplo, que la persona que está realizando el trabajo también tenga más confianza en sí mismos, en sus conocimientos, ¿no? Y que se atreva también a proponer y a romper los paradigmas. Entonces, esto se dice fácil, pero es un camino, es un proceso bastante complicado, porque si dicen, bueno, pues es que yo esto era lo que dominaba de metodología y ahora de repente me dicen que pues ahora también puedo salirme de esta caja. Sí, bueno, hay que hacerlo, pero no vamos a dar saltos mortales al precipicio, ¿no? Entonces, desde luego que sí tenemos que considerar cómo ha reflexionado el mundo en distintos momentos, cuáles son los aspectos a los que se ha llegado del conocimiento y qué es lo que realmente debemos buscar. Y finalmente, en este comentario quiero finalizar con que tengamos en cuenta básicamente que no estamos trabajando en la zona de certidumbre, que entramos a la zona de incertidumbre que plantea la búsqueda de nuevos procedimientos, ¿no? Para poder entonces nosotros sí romper esas ataduras y que nosotros también podamos descubrir y proponer nuevas situaciones a las que a lo mejor en un determinado momento no habíamos pensado por un momento determinado. Sí, piensen lo que es el redescubrimiento de una nueva metodología para analizar lo que estamos viviendo y una serie de situaciones que nunca nos habíamos enfrentado antes y una cantidad de eventos inesperados a los que tampoco nos habíamos enfrentado. Entonces, ¿cómo hacer para que metodológicamente podamos entenderlos y podamos enfrentarlos? Claro, aquí hay que recordar que esto implica, por ejemplo, trabajar con redes de conocimiento, no solamente con una red de actores, porque cada actor también pues, tiene, digamos, un dominio, una parcela del conocimiento. Entonces, trabajar el conocimiento también a través de estas de redes y de actores vinculados nada más, no solamente a un ejercicio académico, sino vinculado también a la solución de problemas muy concretos, muy específicos, de distinta naturaleza, no solamente del orden vinculado al sector productivo, sino a la sociedad en su conjunto. Muy bien, pasaríamos entonces al segundo trabajo sobre presupuesto y sostenibilidad financiera de la UTN en un horizonte al año 2040. Cuando ustedes están hablando de la problematización, sería bueno que pusieran algunos cuadros estadísticos ilustrativos, cómo está el asunto del financiamiento o, cuando menos, cuadros que nos den datos generales. La última conferencia había la inquietud también de este equipo de cuál sería, digamos, el porcentaje ideal para gastarlo o para invertirlo en profesores. ¿Cuál sería el porcentaje ideal para la infraestructura? Esto, digamos, a partir
de lo que está sucediendo, digamos, en este momento, cómo se está aplicando el presupuesto, y esto lo pueden hacer con algunos cuadritos estadísticos básicos, no necesitan ser muy profundos, sino que nos den una idea de cómo están las situaciones puntuales que dicen ustedes, que vislumbran el proceso de agudización de la incertidumbre presupuestaria en los próximos años, ¿no? Si efectivamente el financiamiento se está llevando 80-90% en sueldos y salarios, entonces desde ahí ya es una alerta roja para saber qué es lo que tenemos que cambiar y cómo tenemos que resolver ese problema. El objetivo que ustedes ponen, el objetivo general, está bastante bien. Diseñar la estrategia de sostenibilidad financiera que asegure la permanencia y fortalecimiento de la UTN al 2040. Bastante bien el objetivo general. Igual los objetivos específicos tienen que pasar por la diagnosis de la situación, diseñar mecanismos para procurar ese financiamiento en corto y en mediano plazo y operacionalizar la estrategia de financiamiento en corto y mediano plazo. Entonces, esto se hace a través de la propia estrategia. Sí, y hay que recordar, por ejemplo, que también no necesitamos ser expertos en finanzas. Lo que necesitamos con una visión prospectiva, pues es la consulta a los expertos, ¿no? O sea, pero quien tiene, digamos, la idea hacia dónde va o hacia dónde debe ir la universidad, bueno, pues es la propia universidad, son los involucrados, ustedes, los que están con este proyecto, pero nada impide, por ejemplo, que realmente, es más, es un aspecto básicamente necesario y fundamental, la opinión de los expertos, que ya podrán, por ejemplo, también aportar de manera muy específica aspectos del aspecto financiero, y en cada caso. Así, pero, por ejemplo, obviamente ustedes ya en conjunto pues, tendrán, por ejemplo, que reflexionar acerca de estos aspectos en el conjunto de las demás variables que se tienen que considerar. Muy bien, y en la parte de la justificación, ustedes hablan obviamente que el país se encuentra en una situación de déficit fiscal. Esto está pasando con la mayor parte de los países con visiones o gobernados por el neoliberalismo, y evidentemente estamos frente a una serie de crisis que tenemos que buscar la manera efectivamente de enfrentarla, y de enfrentarla con inteligencia, pero sobre todo viendo las consecuencias. Porque si vamos a correr a todos los profesores de 60 años en adelante, lo que vamos a hacer es tirar a la basura la experiencia, la formación y una serie de elementos que ha costado mucho trabajo, por ejemplo, formar en cada persona, que se van a tirar a la basura, y que recuperarlos va a costar muchos años otra vez para las generaciones. Y entonces vamos a ver un país muy hundido en ese tránsito que no pudo sostener. Entonces, cuidado con cierto tipo de decisiones. ¿Cómo combinar la experiencia con la juventud, el entusiasmo, la imaginación, la creatividad de los jóvenes, sin perder precisamente esa formación que ya han hecho para profesores durante mucho tiempo? Los países y en universidades públicas han sido pues financiados por los impuestos de los ciudadanos. Entonces, ese es un punto que tienen que tomar muy en cuenta. Igual, un análisis de las fuentes que se han llevado el mayor presupuesto para ver qué es lo que se puede ajustar sin lesionar ni los derechos humanos, ni los empleos, ni hasta la autoestima de las propias personas. Entonces, es todo un tema muy sensible del financiamiento y la toma de decisiones, sobre todo, para que se hagan, salgan adelante estas universidades, ¿no? Hubo muchas ideas con respecto a lo que el maestro Marco
Guzmán nos dijo. Inclusive yo les mandé por ahí un documentito de la Facultad de Contaduría y Administración, que realmente han hecho muchísimas opciones, han trabajado en muchas opciones para poder obtener financiamiento sin tener que depender estrictamente de lo que es el presupuesto que da la universidad de modo directo a escuelas o a campus específicos. Entonces, hay formas de hacerlo. En eso, otra vez, Contaduría ha resuelto mucho ese problema y nos da una cantidad de ideas para que a lo mejor las podamos emplear. Sí, dos cuestiones. Una, por ejemplo, que la sociedad no está hecha de puros jóvenes, ni está hecha de puros viejos, ni de así, sino es una sociedad como una totalidad. Entonces, eso es muy importante para precisamente que cada institución encuentre su propia fórmula, su propia combinación de qué tanta experiencia, qué tanta juventud, y no tomar, por ejemplo, de esas medidas a rajatabla, a machetazo, donde simplemente dicen, pues nuestra institución está envejeciendo demasiado. Es necesario que ahora tengamos que incorporemos a los jóvenes. Y boom, cortan de tajo a todas las personas que tengan determinada edad y entonces ponen a puros jovencitos. No es que tenga nada de malo la juventud, no. Por ejemplo, vean ustedes mi caso. Pero lo que sí podríamos ver es la situación, por ejemplo, de que, pues, a veces no la juventud necesariamente es sinónimo de experiencia. Y, pues, no necesariamente tampoco la edad es necesariamente sinónimo también de experiencia. Pero sí, generalmente hay aspectos que tienen que ver junto con las etapas que se van teniendo de la vida. Y hacer estas combinaciones, pues creo que nos dan mucho mejor resultado. Y por otra parte, pues también pensar, por ejemplo, que pasado, presente y futuro, pues son solamente algunas separaciones que nosotros hacemos para comprender mejor nuestra propia realidad, pero que en un momento dado, en el mismo ser humano se van integrando cuestiones que son, por ejemplo, herencia del mismo pasado, situaciones que estamos enfrentando en el aquí y en el ahora, pero que ya tienen también, como hemos visto, también visos de futuro y de situaciones que se van requiriendo. Entonces, se ve la cuestión del beneficio, digo, de la cuestión financiera, pero no solamente en función así de costo-beneficio desde la perspectiva meramente economicista, sino que tiene que verse en función de temas inclusive como de los mismos derechos humanos, de la paridad de género y de manera fundamental también de la sostenibilidad y de la sustentabilidad. Sobre el mismo trabajo que nos presentan, marco teórico muy bien, el concepto, abordaje de conceptos estrictamente, quedaría perfecto. Y en cuanto a la diagnosis, van a utilizar la técnica del árbol de problemas, creo que es buena idea trabajar esa técnica para resolver el problema. Efectivamente, ver los efectos, causas, efectos negativos y posibles objetivos que resuelvan el problema. Me parece muy bien. Y la narrativa de no tres, insistimos en dos escenarios, el catastrófico y el plausible. Recuerden que el escenario deseado de alguna manera se presenta dentro del escenario plausible porque son elementos del deseable, pero ubicados en la realidad de lo plausible, de lo que está manejado, ¿sí? Y desde luego dicen, por último, presentar la estrategia como resultado y propuesta de trabajo. Creo que están bastante bien ubicados y por ahí pueden hacerlo de una manera muy concreta. Entonces, y terminan con introducción, conclusiones e índice, desde luego. Muy bien. Sí, aquí hay un comentario en donde nos señala Roberto Jiménez que, bueno, muchos, en algunos casos también, digamos, el mercado pudiera, digamos, parecer un tanto hostil, digamos, también a la consideración, por ejemplo, también de su personal que ya está envejeciendo. Y
pues evidentemente esto implica trabajar en un contexto de democracia, de normatividad, donde se tienen que tomar todos estos aspectos. Y no solamente, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, sino también con las personas con capacidades diferentes, ¿no? Que precisamente es un abanico muy amplio, que es de inclusión, que se deben de tomar en cuenta. Ya les comparto por ahí a ustedes una frase que, desde mi perspectiva, básicamente el neoliberalismo produce estados fallidos. Es una situación, digamos que no la estoy tomando yo como que en todos los casos eso está así, pero pues, si por ejemplo tenemos nosotros estados más débiles o unos más fuertes que otros, pues entonces ya vemos, por ejemplo, lo que pasa con los estados más débiles, que en un contexto donde se minimiza su intervención, pues acaban siendo básicamente también estados fallidos. Y esto es precisamente por estas políticas en donde se van desmantelando estas estructuras que si bien estamos hablando de trabajar en la incertidumbre, es para procurar, el Estado es precisamente el actor fundamental para procurar certidumbre. Y entonces, pues sí, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta un punto fundamental que sí quiero dejarles muy, bueno, pues que lo quiero yo dejar muy claro, que es que todavía por el momento tenemos esa división que a veces es difusa entre lo público y lo privado. Pero una universidad pública puede buscar complementos, pero que esos complementos económicos para su presupuesto no vayan a desvirtuar su acción de tal manera que entonces empieza a atender más la demanda que paga y trabajar básicamente para quienes encargan proyectos y nada más, y después descuide la cuestión sustantiva, ¿no? Que ese es uno de los aspectos fundamentales. Ahora, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, también de que todavía se sigan formando cuadros que fortalezcan a un país, a una nación? Pues esto es todavía muy importante. No solamente vamos a formar cuadros que estén trabajando para las transnacionales. Si es bien, hay que tener muy claro que se deben de tener competencias en nivel global, de calidad mundial, como se dice actualmente también, pues no hay que olvidar también que pensar global y actuar local, respondiendo también a las características específicas de cada uno de nuestros países, de cada uno de nuestras regiones, de cada uno de nuestros municipios, de cada una de nuestras instituciones. Muy bien, ahora pasaríamos con el tema que es cultura, identidad. A ver, un segundito. Hay una pregunta importante de Andrea. Dice que para que le quede claro, la diagnosis se puede estructurar a partir de un árbol de problemas o con cualquiera de las técnicas que vimos, espina de pescado, línea de tiempo, etc. Se puede aplicar con cualquiera de las técnicas que se vieron, la que sienten que quede más adecuada a lo que ustedes están manejando, o inclusive la mezcla de técnicas puede ser muy útil, ¿sí? A veces línea de tiempo para ver qué cambios ha habido en la universidad en diferentes momentos y a qué han respondido, tanto en lo local como en lo regional o lo global. La espina de pescado, acuérdense que estudia un solo efecto y sus causas. El árbol de problemas estudia las consecuencias que se tienen a partir de los problemas que se están viendo. Entonces, aquí la selección de técnica o técnicas va a depender mucho de su tema y de la discusión del propio equipo. ¿Qué es lo que nos queda más claro? ¿Qué nos puede reportar más utilidad para ver de una sola ojeada o de varias poquitas ojeadas el problema? Sí, miren, aquí este aspecto es muy importante. No se trata de que ustedes apliquen todas las técnicas que vieron que son de la prospectiva o también de otros aspectos auxiliares. Aquí de lo que se trata es que ustedes tengan su caja de herramientas, ¿sí? Pero que solamente van a utilizar aquellas
que de acuerdo con su conocimiento, con su expertise, de acuerdo con la reflexión que ustedes realicen en conjunto, también van a aplicar. Es posible, por ejemplo, que con una de estas técnicas ustedes no la trabajen de manera muy completa, muy profunda, y que con esa prácticamente quede la mayor parte solucionada. Pero a lo mejor no les resulta totalmente satisfactorio a una o dos personas y te dicen, oye, pero sería muy conveniente que aplicáramos un FODA prospectivo. Entonces vemos realmente la necesidad y lo podríamos aplicar. Y si decimos, bueno, pero también nosotros queremos un panorama mucho más amplio porque queremos aprovechar lo que se ha hecho con anterioridad, entonces, por ejemplo, pues aplican una línea del tiempo, una técnica de los 200 años, 100 años hacia atrás, 100 años hacia adelante, cómo se han resuelto las cosas en determinado momento, bajo qué contextos específicos, qué resultados obtuvieron. Pero definitivamente este es un proceso selectivo, como cuando un médico está realizando una operación y en un determinado momento, por ejemplo, por ahí tocó algún vasito o algo así, y entonces requiere de utilizar una herramienta que está en la caja de herramientas, pero que, de acuerdo con el procedimiento de la operación, no tendría que utilizarse exactamente en ese momento, pero que se presenta un improviso y entonces hay que utilizar una herramienta que ya está ahí considerada y que nos ayuda a resolver una contingencia. Muy bien, bueno, pues precisamente el siguiente tema es muy interesante. Es cultura universitaria, identidad, integración y posicionamiento institucional. Quiero comentarles que sus objetivos me gustaron mucho, tocan problemas fundamentales que prácticamente tienen que ver con la misión y visión de la propia universidad. En ese sentido. Su objetivo general, permítame leerlo para todos los demás, dice: fortalecer la cultura de la Universidad Técnica Nacional por medio de estrategias que impacten sobre el clima organizacional, la vida universitaria y el posicionamiento institucional para que se perfile como líder en procesos universitarios a nivel global. Y tienen objetivos específicos que también son claves. Podría, más que específico, este primero ser general. Dice: desarrollar liderazgo basado en una visión prospectiva que permita ayudar a las personas a encontrar su voz, con pasión, talento, disciplina y conciencia, fortaleciendo sus 4 inteligencias: mental, emocional, física y espiritual, para ser felices en sus espacios laborales. Y supongo también con los estudiantes. Es muy padre este objetivo, muy lindo. Y tienen otros objetivos, 3, que también son importantes. Dicen: definir una estrategia dinámica y clara de comunicación para que haya una visión compartida a nivel institucional que logre unidad y sentido de pertenencia en y desde todos los sectores que conforman la comunidad universitaria. Muy claro, muy preciso. Potenciar, otro objetivo, el trabajo en equipo a nivel intersede para el fortalecimiento de la cultura universitaria mediante la normalización o especialización de procesos y reglas a nivel institucional. Algo que es clave cuando hay muchas sedes y con el problema que nos comentaban de separación, inclusive, y de recién integración a la propia universidad. Y el otro dice: impulsar un programa para mejorar la salud integral del personal académico, administrativo y estudiantil mediante el arte y el deporte, definiendo valores, tradiciones, hábitos, normas, actitudes y conductas sanas de confianza, compromiso y productividad en la UTN. En lo particular me parece una hermosa filosofía que hay que cubrir y cumplir, y me gustan mucho estos objetivos. Después, bueno, dicen un esbozo mediante una lluvia de ideas, identificando lo problemático
en cuestiones de las tres grandes dimensiones, que son identidad, integración y posicionamiento institucional, ¿sí? Evidentemente aquí, para la pregunta de Andrea, podría quedar bien también un árbol de problemas, sobre todo en esta parte de la integración y de estas dimensiones. Si seleccionan el árbol de problemas, adelante, o si seleccionan otro tipo de técnica, como ya comentamos. Y en cuestión del marco teórico conceptual, decíamos que más que abordar autores, sería preferible, ahorita lo tienen muy claro en todo el planteamiento inicial, definir los conceptos que para ustedes serían fundamentales en cuanto al tema. ¿Qué es lo que ya el equipo pensó? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la organización? ¿Qué es el clima organizacional? ¿Y qué es el liderazgo? Sin penetrar en autores. Cuando menos este primer momento, para que inclusive ustedes no se encuentren con que hay autores que contradicen a otros o que el modelo no queda con lo que nosotros queremos que se haga. Entonces aquí es básicamente la creación de ustedes, la discusión que la tienen muy clara en sus objetivos de qué es lo que queremos y entonces qué vamos a entender por los diferentes conceptos. Y desde luego, bueno, pues con estos elementos ya están prácticamente armando la diagnosis, agregarían unas técnicas y la parte de los escenarios posibles, el plausible y el catastrófico. Y la otra parte ya sería la estrategia. Esa va a ser clave porque ustedes tienen unas, yo diría no solo una, sino varias estrategias que tienen que ver con la parte de la comunicación, el trabajo intercede, el programa para la salud integral y el liderazgo. Entonces, se pueden trabajar varias estrategias y el trabajo puede ser muy, muy interesante. Sí, aquí un poquito. Sí, como dice Andrea, mira, la definición de conceptos sería una operacionalización propia, claro. De eso se trata, sí, exactamente. Sí, aquí lo que queremos hasta cierto punto evitar es la parálisis por análisis. Me explico. Sí, generalmente en mi experiencia, lo que he observado es, por ejemplo, que hay personas que son tan perfeccionistas, inclusive ha sido, y es mi buena amiga también en mi caso, que queremos estar informados hasta el último detalle, súper actualizados, y entonces estamos así como que, a ver, ¿qué es lo último? ¿Y cuáles son los últimos autores? ¿Y quiénes son los más calificados, las autoridades? Y nos ponemos a leer, y entonces nos dedicamos más tiempo a la reflexión que a la acción y que al análisis. Entonces, es ahorita un momento en el que, de acuerdo con los conocimientos que ustedes ya tienen, es a partir de ese momento que ustedes están, tienen que ponerse ya en acción. Y, desde luego, eso no quiere decir que ustedes después no van a ponerle mayor carnita, por decirlo de manera coloquial, a su trabajo y que efectivamente van a ver si lo que requieren, por ejemplo, en un momento dado también son algunas vitaminas. Pero en primer lugar deben saber, por ejemplo, que para la cuestión de la nutrición, lo fundamental es el alimento, ¿no? Lo que ya nosotros hemos probado que ya nos ha funcionado, que ya es también de cierta utilidad, y también entonces podernos aplicarlo. Ya, y pues considerando también, por ejemplo, el símil de lo que es el proceso digestivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman unos alimentos y luego comen, pues eso ya no los va a nutrir. Ya solamente va a llegar un momento en el que, pues, van a necesitar un tiempo para poder digerir, ¿no?, esos alimentos. Entonces, en este mismo sentido, tenemos que dejar un espacio para que la información también ya se pueda procesar
y nos quede lo suficientemente claro. Y uno de los aspectos fundamentales para que tengamos algo mucho más claro, pues es ya en el momento, sobre todo, de la aplicación. Ya no es solamente que se quede aquí en nuestra cabecita, en ese laboratorio de ideas, sino que también lo saquemos de esa cabecita y lo empecemos a aplicar para que se dé el proceso completo y no se quede solamente en el ámbito de la recepción. Así es. A ver, vamos a ver si ya aquí está lista la doctora para nuevamente hacer los comentarios sobre otro de los proyectos. Muy bien. Tenemos el tema definición de la oferta académica que debe ofrecerse en la UTN al año, pusieron 2030, ahí de entrada todos están trabajando en 2040. Es importante porque dentro del mismo trabajo ustedes dicen para los próximos 20 años están hablando ya prácticamente del 2040. Y es importante. Y bien la parte de antecedentes y tienen una serie de preguntas para orientar precisamente el desarrollo del problema. Porque, fíjense, su objetivo general es no solo recomendar, yo diría distinguir la oferta académica para la universidad técnica, que sea pertinente y responda a las nuevas tendencias laborales al año 2040, ¿sí? Pero acuérdense que dijimos el objetivo general contesta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a distinguir esa oferta académica? Y en la justificación ustedes lo tienen bastante claro. Dice, el desarrollar competencias para la ética, el autoaprendizaje, la investigación y el emprendimiento beneficiará a las poblaciones del futuro adaptarse rápidamente al cambio y permitirá a los gobiernos gestionar proyectos que les permitan reducir la brecha tecnológica, la apertura de nuevos mercados y la competitividad, dando respuestas oportunas a las necesidades emergentes. Los desafíos mundiales son de naturaleza transnacional y de solución transinstitucional, por lo que es una obligación de la UTN estar preparada para responder a las demandas profesionales de la población y a las políticas de cambio de los gobiernos futuros. Ese es el objetivo general. Entonces, van a distinguir la oferta académica para la UTN por esta razón, ¿sí? Ese es el gran objetivo general. Y algo también que me gustó mucho son sus preguntas, pero estas preguntas que puedan orientar el desarrollo del problema, la sugerencia es que las contesten. Ya una vez que ustedes les dan respuesta a estas preguntas, van ustedes a tener bastante claridad en ir buscando, sugiriendo inclusive algunas licenciaturas o parte de esta oferta académica que empiezan a proponer. Hay dos cuestiones claves que ustedes, sí, en este caso sí tendrían que revisar. El libro de este libro del futuro del trabajo de América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo, y este texto que habíamos hablado de los trabajos por venir en el futuro, que son más de 130 licenciaturas o trabajos o áreas o maestrías o doctorados que son totalmente novedosos. Entonces, bueno, cada uno de ustedes podría revisar uno de los textos, pero una vez que han contestado las preguntas y una vez que no pierden su objetivo general para ver qué es lo que vamos a ofrecer a la UTN como oferta académica, solo eso buscarían en los textos que van a revisar. Y desde luego, pues, faltarían los escenarios y la estrategia que seguirían para aplicar ese tipo de oferta académica. Una estrategia que, acuérdense, puede estar dada no nada más en función de una licenciatura, sino en función de una maestría, de un doctorado, de una especialización, que son las que se están utilizando más para poder actualizar muy rápidamente y resolver problemas concretos en esta forma nueva de estudiar, ¿sí? Y cómo inclusive pueden ustedes penetrar ya en el lifelong learning, la educación para toda la vida, ¿sí?
cómo podemos también ir incidiendo en eso. ¿Qué pasa desde que estamos en el feto hasta que somos ancianos? Ya no dejamos de estudiar. Entonces, una universidad puede responder y debería responder a ese tipo también de formación y de actualización y de información. Tienen una bella tarea, pero es muy apasionante que ustedes lo pueden hacer. Entonces, responden a las preguntas y revisan los textos e integran el objetivo general y sus escenarios y su estrategia. Y estamos del otro lado. Aquí lo que nos comenta Andrea Barrantes con respecto al horizonte temporal, sí, efectivamente, a mí me parece, en lo personal, que es un aspecto que deben discutir todos los equipos para ver si efectivamente se quedan en el 2040, 2050. Pero ya independientemente de eso, también es muy importante que ustedes puedan establecer también algunos hitos. Esto es también, por ejemplo, si van a hacer ¿qué logros deben de tener, por ejemplo, si están pensando al 2050, qué logros deben de tener ya para el 2020, para el 2030, para el 2040, de acuerdo con lo que ustedes determinen? Pero sí es muy importante, por ejemplo, no solamente decir, bueno, hasta el horizonte es 2040 y hasta ahí vamos a ver qué pasa. No, tienen que establecer sus hitos en donde qué queremos alcanzar, en qué momento, para que entonces efectivamente consigamos los resultados que estamos esperando ya globales para el 2050. Y no olvidar que este ejercicio está sujeto también a un monitoreo permanente, a un sistema vigía que nos permita hacer los ajustes o ir considerando inclusive también las débiles señales, las llaves, los key drivers, las tendencias, etcétera, para que nosotros precisamente también no tengamos un ejercicio que sea rígido, acartonado, etcétera, todo ese tipo de cuestiones de manera lineal, sino un ejercicio dinámico. Sí, acuérdense que el tiempo institucional son más largos que los tiempos, obviamente, de nosotros como seres humanos. Algunos dicen, no, hasta el 2040 yo ya no estoy aquí trabajando. Oí por ahí que alguien dijo, yo ya ni existo. Pero no se trata de eso. Acuérdense que la visión de futuro lo que hace es construir en el aquí y en el ahora esa visión de largo plazo. ¿Cómo queremos que esa universidad esté en 20 o en 30 o en 40 años? Es importante. Ahora, si nuestro corte temporal es al 2040, que sí debería estar declarado, Carlos, efectivamente, nosotros podemos hacer evaluaciones de ese plan, por ejemplo, cada 5 años. 2025, 2030, 2035. 3 evaluaciones, a ver cómo va nuestro plan, qué ajustes hay que hacer. No se puede uno casar con un plan cuando hay una dinámica de la sociedad y una dinámica de la que llevamos de incertidumbre y eventos inesperados. Entonces no podemos decir, no, esto lo programamos para el 2040 y de aquí no nos quitamos y a ver ahora cómo le hacen. No, porque las cosas están cambiando. Y esa es la capacidad que tenemos en la perspectiva de poder precisamente ir haciendo esos ajustes para que el plan de largo plazo, la idea, la visión que tenemos se vaya cumpliendo. Sí, hay que recordar, por ejemplo, que básicamente la perspectiva de largo plazo, sin que pensemos que se deja a un lado la de corto y mediano plazo, pero la de largo plazo fundamentalmente va a los problemas de raíz, de carácter estructural, que no se van a resolver, por ejemplo, simplemente con salidas con el método procedimental. Sí es importante atender el aquí y el ahora, y para eso nos sirve ese método. Pero ese método, sin visión de largo plazo, entonces puede ser que las salidas que se tomen en un momento dado traen consecuencias de grandes repercusiones en nivel estructural. Entonces, sí tenemos que tener nosotros esa perspectiva de la importancia que tiene, sí trabajar, por ejemplo, para atender lo inmediato,
pero con visión de largo plazo y sin descuidar realmente lo trascendente, las cuestiones de largo plazo. Y en este caso, por ejemplo, son distintos los tiempos que se trabajan para una situación individual, personal, porque alguien diría, bueno, ya con la inseguridad que existe, pues ¿para qué hago plan? Si el día de mañana o al ratito me pueden quitar la vida, ¿no? Entonces, nos quedaríamos ahí ya no por parálisis, por análisis, no simplemente por parálisis ante una realidad con tanta incertidumbre, ¿no? Aquí recordemos que precisamente ese ha sido de uno de las grandes, digamos, pues de las inacciones que han tomado los gobiernos, que no tienen visión ya sus funcionarios de estadistas, que no tienen ya políticas de largo plazo y que simplemente están por la rentabilidad electoral o en la parte económica, porque pues es simplemente que el concepto de productividad se puede entender en esos casos como simplemente que el dinero esté entrando a grandes cantidades en menor tiempo y pues entonces rayamos hasta en la especulación, que es una situación en la que se ha llegado en este tipo de capitalismo, donde ya inclusive, por ejemplo, pues los mismos hay pensadores del ámbito del capitalismo, pues están pensando que hay que reflexionar más de cómo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces sí es muy importante, y lo digo porque si nosotros estamos pensando que a la larga, no, todos estaremos muertos, como ya lo hemos comentado, que se había dicho de Keynes de manera descontextualizada, entonces, pues simple y sencillamente los problemas se van a ir acumulando, unas burbujas hasta que esto explote, como fue la cuestión de 2008, 2007, 2009, ¿no? Particularmente referida a 2008, ¿no? Entonces, no se está llevando a cabo un trabajo para que si estamos nosotros mañana o no estamos mañana, o si está fulano o sutano. Esa es una situación básicamente de carácter estructural que involucra el trabajo de varias generaciones y precisamente por esto el trabajo muy importante, una de las partes significativas y trascendentales, es el trabajo de coordinación, no solamente entre las diferentes sedes, sino también con los diferentes sectores y desde luego con las diferentes generaciones. Muy bien, bueno, vamos a revisar el siguiente trabajo que se llama Integralidad en la gestión de los procesos universitarios. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Al principio de la sesión yo les comentaba que este trabajo podría ser como que el trabajo paraguas de los demás trabajos. ¿Por qué? Porque precisamente con la idea de integralidad y la idea de gestión, que es lo que hemos insistido como parte del proyecto que estamos trabajando con ustedes, es precisamente digamos, esta gestión básica para la obtención de resultados. Hay prácticamente en el texto, una serie de señalamientos en la problemática que les sugeriríamos que volvieran en un esquema de 3 círculos. ¿Qué efectos estamos teniendo con la situación actual? Que la gestión ha fallado o todavía no está completa. ¿Qué impactos ha tenido ese efecto? Y sobre todo, ¿qué consecuencias el tercer círculo? Cuando ustedes hagan esto van a tener más claro este planteamiento, esta problemática que nos están explicando e inclusive la parte precisamente de la justificación también nos da elementos para eso, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay una parte donde dicen que procurarán hacer énfasis en la génesis de la universidad, que hace que sea necesaria una identificación de los puntos críticos que afectan a la organización y de los puntos claves que contribuyen al desempeño eficaz. Aquí está, por ejemplo, los puntos críticos efectivamente son los que nos pueden dar ese escenario catastrófico, pero los puntos claves son lo que llamamos en términos técnicos, recordarán ustedes, las fuerzas motoras del cambio.
Entonces, son las que hay que aprovechar precisamente para este cambio y esta gestión. Con respecto a sus objetivos, en el objetivo general, más que proponer el modelo, hay que diseñarlo. Diseñar el modelo de gestión integral de acuerdo, dicen ustedes, a las necesidades y capacidades informativas de la actualidad para mejorar la toma de decisiones en el ámbito institucional. Y en objetivos específicos, el verbo conocer lo cambiamos mejor por identificar las necesidades institucionales respecto a esto. Y bueno, proponer los ajustes a la integralidad de la gestión basados en un sistema de información que permita la toma de decisiones, la comunicación y la gestión de los procesos. Esto también puede ser un objetivo general, ¿sí? No necesariamente en objetivos generales vamos a tener uno solo, podemos tener dos o más inclusive, aparte de los específicos que también se pueden presentar. Y también pues tienen otro que dicen elaborar una estrategia documental que permita la comprensión de los procesos de gestión universitarios, ¿sí? Que también puede ser un objetivo general. Recuerden entonces que estos procesos tienen que ser flexibles en la organización, no los vean tampoco como camisa de fuerza. Y del marco conceptual también acuérdense, solo procesos. Va a ser fundamental que ustedes definan qué es la integralidad porque se comprende a veces desde varios sentidos. Entonces, para ustedes, ¿qué va a ser esa integralidad? Y luego también tienen ustedes otro objetivo en ese marco teórico conceptual, dice lograr un alto grado de competitividad con flexibilidad y la atención particularizada al usuario y con una propuesta de cambio permanente, todo esto en un marco de excelencia y cultivo de valores. Ahí hay otro objetivo más, básenlo a objetivos y vean si pueden ir integrando esos objetivos generales en uno solo o en dos objetivos. Luego también ustedes dicen que esta gestión institucional tiene que darse a través de la formulación de normas, políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el logro de la misión y visión y la toma de decisiones. Acuérdense que eso corresponde a la estrategia y lo pueden sugerir en la estrategia de manera ya más aterrizada en la realidad de la propia UTM. Y claro, decíamos, bueno, lo que tienen ustedes como diagnosis puede volverse un esquema de 3 círculos, los efectos, impactos y consecuencias, y lo pueden manejar con las variables que han estado manejando en el planteamiento del problema y los otros textos que ya tienen ustedes avanzados. En escenarios, pues los 2 escenarios, que sería el plausible y el catastrófico, pero sobre todo su estrategia aquí va a ser clave, ¿sí? Que ustedes intenten llenar ese cuadro de su plan de acción, ¿sí? Para que se vaya visualizando qué es lo que ustedes ya van a concretar en la realidad. Y desde luego, pues lo demás, las conclusiones, recomendaciones, sus fuentes, su introducción y si acaso elementos secundarios. En un momento dado van ustedes a ver que a lo mejor tendrían que reunirse todos los equipos para ir articulándolos en general. El último tema, que es el sistema de articulación con sectores de interés, ese es un tema clave. Toda universidad no debe ser un castillo de la pureza, tiene que estar vinculada a la comunidad. Entonces, aquí nuestra sugerencia personal es que se abra esta vinculación no solamente a los sectores de interés, sino a las comunidades en general. No solamente a vincularse a los sectores industriales o productivos, sino a la comunidad. A veces las comunidades no tienen elementos para identificar que pueden tener un producto, que están haciendo una artesanía específica que les puede redituar mucho más.
y eso las universidades los pueden orientar. La universidad en el campo, la universidad en la comunidad, y ustedes perfectamente lo pueden hacer porque ya están en las comunidades, están en el campo, y esto es muy, muy importante. Y claro, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Y el objetivo general está bien en este primer momento fortalecer la articulación de la universidad con los diversos sectores, ¿no? Ahí hay que explicar qué sectores, o si no, abrirlo a las comunidades. Entonces, y mediante un estudio prospectivo para mejorar el impacto de la universidad a nivel nacional e internacional. Desarrollar la diagnosis, construir el plan estratégico, validar el plan estratégico. Esto es muy interesante ya por campus, identificar cuáles son las demandas y necesidades de las comunidades, ¿sí? En todos los diferentes sectores, no solamente los económicos, porque ustedes inclusive pueden intervenir en situaciones culturales, en situaciones de tradiciones, de creencias, de otros elementos que tienen que ver con el fortalecimiento de la comunidad, inclusive su fortalecimiento espiritual, no en el sentido religioso, sino un fortalecimiento espiritual para que crean en ellas, para que tengan identidad, para que se amarren a su situación, ¿no? Y sobre todo porque si no abordan esta situación con las comunidades, se van a encontrar al rato con que hay una cantidad de migrantes y hay una cantidad de personas de diferentes países que ya están ahí y que de alguna manera están desconcertadas, pongámoslo así, porque no van a saber qué hacer, van a estar pidiendo apoyos, van a estar pidiendo ayuda, y esto se desfasa. En México ya se le desfasó esta parte y ha sido muy difícil porque no hay proyectos, no hay programas para migrantes y para atenderlos, ¿no? Y luego, bueno, pues las comunidades tampoco pueden tener toda la protección necesaria para ellos mismos. Este es uno de los ejemplos, pero evidentemente tenemos a todos nuestros productores, nuestros industriales, todos estos diversos sectores que ustedes seguramente ya tienen enfocados, casi diríamos enlistados, y que efectivamente en la justificación ya se ve bastante claro lo que se puede hacer entre la universidad y su vinculación con afuera. Esta parte de producir conocimientos nuevos, una de las preguntas que ustedes hacen, si se puede producir conocimientos nuevos, efectivamente articular la estrategia con estos diferentes sectores puede llevar también a generar nuevos saberes. Eso es maravilloso, no lo pierdan, porque estamos no en la sabiduría, no en la inteligencia de Internet nada más. Aquí estaríamos en la sabiduría colectiva, integrando los nuevos saberes, algo que nos ha faltado no quiero decir por soberbia de las instituciones, de nosotros somos los expertos y los demás no, sino que tenemos que acercarnos también a los otros saberes, y eso va a ser muy lindo y las experiencias de ustedes van a ser maravillosas. Y entonces el impacto en el campo profesional va a ser muy claro como ustedes lo ponen ahí, ¿sí? Incidir en la calidad de vida de las personas, claro, el objetivo básico. Ofrecer productos y servicios innovadores, transversalizar la tecnología en todo el quehacer de la academia, posibilitar el intercambio de experiencias y aprendizajes, así como aportar recursos de todo tipo a la universidad. Sí, es una forma de financiamiento también cuando se hacen este tipo de proyectos, este tipo de hasta vinculaciones diversas. Entonces está bien lo que ustedes van poniendo
como conceptos, dimensiones, conceptos y claridad en el cuadro que ustedes han puesto. Creo que basta con eso. Y claro, para la diagnosis también aquí insistirles que seleccionen estrictamente aquellas técnicas que crean que les van a dar mayor claridad en lo que quieren, que es bastante claro también. Y evidentemente ya ustedes están haciendo los escenarios catastrófico y plausible, bastante claros, efectivamente, que nos van a llevar después a la estrategia. Creo que prácticamente pues van avanzadísimos en esto y nos da muchísimo gusto, muchísimo. Bien, pues gracias, Mati Carmen. Claro que podemos compartir con todo gusto. Y esperamos algunos comentarios o preguntas adicionales de nuestros colegas de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, que están haciendo su proyecto de gestión para su universidad, que pues ha sido gracias al impulso y al interés de todos ellos que estamos avanzando. Adelante. Gracias. No sé si tengan algún comentario de los últimos temas, la articulación con la comunidad, más que con sectores de interés. A veces la comunidad no sabe que tiene interés y entonces tenemos que ir hacia allá para conocerlas. Bueno, recuerden, por ejemplo, ahorita también que lo que están entregando es un boceto. Así que no es un trabajo, es un subproducto, no es todavía un producto acabado, no es para un concurso. Entonces, para que con toda confianza ustedes puedan incursionar en ello, discutir, reflexionar y evidentemente, como ya en alguna ocasión les comenté también de manera coloquial, sí, la planeación ayuda, pero no resuelve toda la vida. Y entonces también debemos de entender que con la antigüita, que con el andar de la carreta se acomodan los guacales. No estoy diciendo que esto se lo vamos a dejar a que lo solucione el tiempo, pero sí que lo entendamos como un proceso donde precisamente el ir trabajando, revisando nuestro plan, pues entonces cada vez va a ser mucho más pertinente, mucho más adecuado, mucho más satisfactorio. Sí, recuerden que su sistema de gestión tiene que trabajar sobre dos elementos claves, lo urgente y lo importante. Lo urgente a través de la visión anticipatoria, ¿sí? ¿Cómo anticipo que ya se va a venir cierto tipo de problemáticas que ya las están viviendo y las están señalando inclusive dentro de sus trabajos? Entonces, al anticiparme, ¿qué tengo que hacer? Y la otra parte, que es lo importante, digamos, que tiene que ver ya con el plan estratégico prospectivo. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a planear también? Tendremos un momento para consultar próximos avances. Bueno, Andrea dice que si habrá momentos específicos para consultar próximos avances. ¿Qué decimos, Montero? ¿Sí? Bueno, pues de entrada, pues sí. Ajá. Sí, evidentemente, pues cuentan con nuestra colaboración y, digamos, ya de manera institucional, en todo caso, pues ya nos ponemos también de acuerdo. Ajá. Sí, es importante que terminen el documento. Así como están los comentarios que hicimos, revísenlo y termínenlo hasta la estrategia. Ajá. Y claro, el asunto es que no se sientan huérfanos, o sea, sientan que en algún momento sí podemos apoyarlos. Claro, se supone que de acuerdo con nuestras fechas, el día 3 de junio nos tienen que entregar ya el documento lo más integrado posible con todos los demás documentos para revisarlo y regresárselos ya también igualmente afinado.
Entonces, para que el día 10 nos pongamos de acuerdo. Pero digamos, estas fechas las hemos puesto de manera necesaria para tener un orden. Dependerá mucho de este avance, ya Carlos también nos dirá cómo podríamos proceder, si necesitan otra sesión de consulta, igual, y si de alguna manera ya no sería necesario. ¿O qué acciones se requieren? Sí, exactamente. ¿Qué tipo de acciones requeriríamos? Ajá. Y gracias, Carlos. Efectivamente, hay un gran esfuerzo de cada grupo que se ve de alto nivel, de mucha motivación, muchas ganas de hacer las cosas, y eso es maravilloso, es maravilloso. Y Denia, el tema de la oferta sería distinguirla. Si te entiendo, sí, en función de poner qué tipo por ejemplo, ya saltan a la vista cierto tipo de carreras que ya no están sirviendo para nada. Ustedes mismos ahí mencionan alguna. Entonces, ¿cómo enfrentarla o cómo cambiarla o cómo darle la vuelta para que esa carrera ya fuera más provechosa para todos? Y cómo actualizar a los egresados para que también se puedan defender en esa carrera que ya prácticamente no está respondiendo a las necesidades actuales o locales, y cómo manejarlo precisamente a través por eso la oferta de una especialización, por ejemplo, o de cursos de actualización, ¿sí? No les recomiendo diplomados porque son demasiado largos. Las especializaciones son bastante prácticas y la experiencia UNAM ha sido maravillosa en ese sentido, y sería interesante, ¿no? Inclusive ustedes pueden ver la página de la UNAM en especializaciones y especializaciones en ciencias políticas para que vean cómo se han manejado. En fin. Y bueno, Casa Linda, gracias. Lourdes Castro, gracias. Sí, efectivamente no estamos de ninguna manera en el desamparo. Varias técnicas para la diagnosis, pero ¿cuál sería la pregunta? G. dice varias técnicas para la diagnosis, pero ¿cuál es tu pregunta? Dijimos que sí hay varias técnicas que pueden aplicar las que quieran. A veces con una sola tenemos muy claro qué está pasando, un solo esquema que te permita en los círculos ver los efectos de una decisión, los impactos que va a tener y las consecuencias de largo plazo, y eso es tremendo. O el árbol de problemas, efectivamente. Y acá está más claro, gracias. Heche. Para el tema del sistema de articulación con sectores de interés, dice, consideramos usar varias técnicas en razón de la cantidad de sectores con los que se puede vincular la UTN, como bien señaló. Sin embargo, considera que de las herramientas que propusimos, ¿cuáles serían las mayoritariamente recomendadas? Seguramente, bueno, el FODA responde al FODA institucional, o puede responder como FODA dinámico, como les enseñó el doctor Cervera, a una visión más de futuro. Pero en este caso, como le están usando tradicional, pues es más la visión institucional. La espina de pescado, que viene a ser también una matriz causa-efecto, que estos yo los veo como similares, la espina y la matriz causa-efecto, ¿sí? Entran por distintos lados, pero son muy parecidas. La línea del tiempo, que puede ser muy útil en función de desde cuándo hemos tenido esta vinculación y qué tipo de vinculación hemos tenido, en una línea del tiempo sí se podría ver. Y desde luego la matriz de actores, como el cuadro, inclusive aquel cuadro de actores, para identificar con quiénes sí podríamos trabajar, con qué obstáculos nos vamos a enfrentar. A veces cuando van a los sectores de campo, se enfrentan con las organizaciones que están creadas para el campo,
pero que ya tienen otras intenciones, unas intenciones más de no queremos que se metan aquí nadie, no, etcétera. Entonces, ir identificando efectivamente con quiénes se puede trabajar y cómo se puede trabajar, quienes tienen esta tremenda necesidad donde la universidad puede hacer muchas cosas positivas. Entonces, recomendados, les estaba yo recomendando un árbol de problemas, intenten el árbol de problemas, intenten la línea de tiempo y el cuadro de actores, eso podrían ayudarles mucho. No se sientan encarcelados por esos tres, si de repente sale otra técnica, o si de repente adoptan y adaptan otra, adelante, de eso se trata. Las propuestas, el Pati Calvo, más seguros a realizar la propuesta sobre cultura y liderazgo. Hermoso, hermoso tema ese, hay que trabajarlo y va a abarcar esa parte, esa necesidad que se veía en la universidad ahora que platicamos, que es fundamental. Les va a ayudar muchísimo porque ya lo tenemos claro, ya lo pensaron, ya lo tienen claro, entonces es cuestión de echarlo a andar. La extensión de trabajo no debe ser mayor a 20 páginas. Mira, de preferencia no debe ser mayor a 20 páginas. Tampoco agarres así si son 21 ya. Si son 21 ya no vamos a quererlo. Si son 19. No. Aquí son trabajos ejecutivos, ¿no? Y la idea es que en la medida que tengan mayor capacidad de síntesis, mayor claridad en lo que están ustedes visualizando, no es necesario que hagamos cuantificación en cuartillas. A veces hasta 5 páginas pueden ser perfectamente claras para cierto tipo de trabajos. A veces pues tienen que poner anexos o tienen que poner cuadros o gráficas si quieren y entonces obviamente puede pasarse de las 20 páginas. Entonces, es un indicador nada más. Ajá. Henry Chica, ok. De nada. Ajá. Bien, no sé si haya algún comentario más, si hemos aclarado sus dudas o como dice el doctor, se las ampliamos. Hemos ampliado sus dudas. Sí, es esto. Entonces, de acuerdo con calendario, ya nos tendrían que mandar los trabajos el día 3 de junio, de acuerdo con el calendario. De acuerdo con Carlos Obando, se pone de acuerdo con él. Si es necesario algún otro tipo de asesoría o algún tipo de cambio en fechas más que en el término. Sí, aquí dice Carlos y está muy atinado en recordarnos que el trabajo viene siendo una propuesta, un adelanto a planteamientos sólidos y oficiales a los cuales les entraremos, muy probablemente con una reorganización de la estrategia e inclusive una organización logística y de equipo humano adecuado. Bueno, no usemos ese adjetivo, parece que este equipo humano es maravilloso y yo creo que lo que vas a tener como resultado, Carlos, va a ser un trabajo muy avanzado, ¿sí? Muy ejecutivo, que yo creo que se va a poder presentar para empezar a plantear. Y obviamente las estrategias se pueden ir perfeccionando, se pueden ir manejando fechas específicas de evaluación y claro, ahí van a ir incorporando al resto de las personas que puedan pues incorporarse o que quieran incorporarse. Dice, adecuada es la organización. Sí, claro, lo entendimos, no te preocupes. Entonces, bueno, yo así como lo veo, es un trabajo que puede ser muy tomado en cuenta, fundamental para una universidad como la de ustedes, que está, digamos, en proceso de construcción por ser tan joven como lo es. Sí, y muy importante que sigan trabajando en conjunto, Sí. con todos los equipos, en las plenarias, en la medida que tengan
la oportunidad, independientemente de que también lo puedan hacer a través de manera digital y a distancia y todo eso, sí sería muy, muy conveniente que con cierta periodicidad pudieran tener una reunión de plenaria donde compartan precisamente los resultados, los avances, los desarrollos, los hallazgos que van encontrando en el transcurso de su trabajo, pero que no se vayan a quedar solamente con la visión unitaria, solamente, por ejemplo, de la cuestión financiera o del desarrollo cultural, etcétera, sino que se trabaje de manera completa, ¿sí? Que se trabaje como un todo, y siempre viendo que precisamente van trabajando de manera coordinada, que eso es precisamente una de las cuestiones fundamentales, que a veces cada quien va por su propio camino o van haciéndose suposiciones de que, bueno, me imagino que todo va bien, no hay que solamente dejarle toda la imaginación, sino también todavía se requiere sobre todo de ese trabajo para que efectivamente se pueda hablar de una inteligencia y de un trabajo colectivos. Sí, efectivamente, yo creo que eso es algo que van a tener que hacer en un momento dado antes del 3 de junio. Y ya una vez que terminaron con todos los elementos del trabajo, integrarse para que vean dónde queda cada cual en el índice general que se va a presentar y cómo queda cada uno, ¿sí? Si en realidad sería efectivamente este paraguas y dentro de eso cómo quedarían los otros elementos para integrarlos. Esa parte también tiene que ser fundamental. Y si hay dudas, pues por favor, avísenos. Ajá. Gracias a José Pablo, gracias a Sergio Ramírez, gracias a Samantha G y a todos porque nos apoyan también a compartir experiencias. Y si algo podemos hacer entre todos, es urgente para el planeta, para nuestros países, para nuestras regiones. Un abrazo. Bien. Ya no entró nada. Pues entonces, con esto nos despedimos. Sí. Finalizar.